Siempre tenemos los domingos aquí personas que vienen por primera vez y voy a tomar, dado que tengo el tiempo, suficiente tiempo, yo quiero ubicar a ustedes. Yo quiero que usted abra su Biblia al capítulo 1 del libro de Apocalipsis para que demos un repaso general para que las personas que están aquí puedan ubicarse y tener sentido de dirección. Y cosas que hemos dicho durante estos últimos meses, queremos decirle, verdad, que nosotros estamos estudiando toda la Biblia. Comenzamos a principio de año y ya estamos ahora en el libro de Apocalipsis. Hemos tocado cada uno de los libros. Eso no significa que, dígame usted, cómo cuando uno se acerca a la palabra de Dios, tenemos que decir lo que dijo la mujer samaritana a Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? El pozo es hondo y no tengo con qué sacar el agua. ¿Me entienden lo que estoy hablando? O sea, la palabra de Dios es muy profunda y solamente podemos nosotros acercarnos. Hace poco nosotros acá tenemos una clase, estamos estudiando el libro de Abdías y son 22 versículos. Yo le decía a los hermanos, mire, tomamos casi una hora estudiando esos dos versículos 22. Yo me siento inconforme porque en realidad no pude verdaderamente hacerle justicia a lo que implica ese mensaje. Este libro se llama el libro de Apocalipsis. Apocaliptus del griego, eso significa un revestimiento. La palabra Apocalipsis significa revelación y una manera para poder entenderlo, si usted ha estado alguna vez en una exhibición de artes donde hay, por ejemplo, grandes obras de arte, por ejemplo, si usted algún día va a un museo de arte y está esa famosa pintura, la Mona Lisa, ¿la han oído? La Mona Lisa, o una escultura de Michelangelo, el David, usted va a encontrar que eso no está a vista, sino que lo tienen con un gran lienzo, lo tapan. Y llega un momento cuando viene el maestro o la maestra de ceremonia que da una introducción y todo el mundo está en expectativa. Voy a tener el privilegio de ver a una obra de Michelangelo, una Mona Lisa, y ¿qué hace? Luego le quitan el velo y las personas pueden ver claramente todo lo que está ahí en ese escenario. Bueno, aquí cuando Cristo ascendió a la diestra del Padre, había resucitado entre los muertos. Entonces la pregunta es, ¿qué tal de ese Jesús que ha ascendido a la diestra del Padre? Y la Biblia, yo dije que quedaba incompleta si la Biblia se quedaba solamente con el libro de Judas, el antepenúltimo libro, sino que cuando Juan, el discípulo amado, fue llevado, arrestado a la isla de Patmos, un anciano como de 90 años, ahí estando el prisionero, el Señor Jesucristo le da esta extraordinaria revelación del libro de Apocalipsis. Y la razón por la cual a veces no entendemos muchas cosas del libro es porque nos perdemos en el bosque mirando los árboles. Si usted entiende eso. Si usted se pierde en un bosque, algo verdaderamente traumatizador, usted no se puede contemplar los árboles. Usted quiere salir. ¿Por dónde yo salgo de este lugar? Bueno, en el libro de Apocalipsis hay muchos laberintos, muchos caminos. Y la tendencia es irse por diferentes caminos porque el 666, la marca de la bestia, la gran Babilonia. ¿Y quién es el anticristo? ¿Será romano? ¿Será judío? El capítulo 1, versículo 1 dice cuál es la temática. ¿Cómo dice? La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. El quitarle el velo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o qué podemos contemplar
cuando nosotros encontramos el capítulo 1 al 22, son 22 capítulos. ¿Qué vamos a ver en esos 22 capítulos? Bueno, ¿qué? La revelación de Jesucristo. Yo tengo que ver el capítulo 1, ¿dónde está Jesucristo? El capítulo 2. Y el capítulo 1 comienza dándonos nosotros una gran promesa. Capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras. Bienaventurado el que lee, número 1. Los que oyen, número 2. La palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. 3 cosas. Oír, leer, oír, guardar. Leer, oír, guardar. Leer, oír, guardar. Esas 3 cosas. Eso es lo que somos llamados. Y luego viene Juan y da el saludo, y este libro es enviado a 7 iglesias en el Asia Menor. Usted lo puede ver, que se le escribe a estas 7 iglesias: iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Filadelfia. 7 iglesias que estaban ahí. Y aquí él comienza, lo primero que vemos nosotros es cómo el Señor Jesucristo se le presenta a Juan. Juan, en los días de su carne, hablaba con Jesús. No había en Jesús muy distinto a las pinturas que se han pintado de Jesús, las cuales todas son falsas. No había cámara y nadie tomó el tiempo para hacerle un dibujo. Nadie conoce cómo era su fisionomía. Eso es desconocido. Y lo pintan a él con halo, ¿verdad? Con un brillo en el rostro. Lo ponen, yo bien recuerdo donde él está orando y unos rayos de luz del cielo. Todo esto es más, Jesucristo era tan similar a los demás apóstoles que cuando lo arrestaron, ¿qué tuvo que hacer Judas para identificarlo? Darle un beso. Le dio un beso. Este es para poder identificarlo. Él tenía todo el vestuario, la barba, todo era similar a él. Sabemos que era diferente cuando en la transfiguración se transfiguró y su rostro brilló como el sol, ahí demostrando que no es solamente carne, que era también divino. Entonces aquí viene 7 iglesias. Luego de las 7 iglesias, los mensajes, cada una de estas iglesias tenían diferentes condiciones. Yo lo he dicho varias veces, cada congregación, la congregación que estuvo aquí presente antes de nosotros, la iglesia For Hermanos, la que está en la esquina, la que está aquí, cada una de esas iglesias, el Señor conoce la condición de cada una de esas iglesias. Y Él tiene el termómetro y conoce la temperatura espiritual de cada iglesia, no solamente de cada iglesia, de cada miembro de la iglesia, comenzando con los pastores que presiden. Él conoce el corazón, Él conoce absolutamente todo de cada congregación. Entonces, después de todo esto, en el capítulo 4 está cuando el Señor le dice a Juan, sube acá, y ahí comienza la segunda parte del libro de Apocalipsis. Sube acá y yo te mostraré las cosas que serán después de esto. Dice aquí que ahí se le da la gran visión del trono. Y estaba ese trono y había uno sentado en el trono y había 24 ancianos alrededor del trono. Y en el capítulo 5 dice Juan que cuando él se fija sus ojos sobre aquel que está sentado en el trono, que viene siendo Dios, el Rey del universo, él nota que había en la mano derecha un libro, un pergamino, un rollo. No, los libros no eran así como esto ahora. Eso vino después cuando Gutenberg inventó la imprenta en el siglo XVI. Pero en esos tiempos eso era escrito ahí en pergaminos, ¿verdad? Y él vio ese rollo, ese pergamino, y dice que ese rollo estaba sellado. ¿Cuántos sellos tenían? Herméticamente sellado con 7 sellos. Es decir, que era un documento importante. Era un documento, y recuerdan que en el principio, cuando usted tiene una propiedad, usted tiene un título que usted puede decir, esta propiedad es mía. Bueno, Adán perdió el título de la propiedad porque Adán era el rey, era el virrey. Dios es el rey del universo, y cuando Dios creó a Adán en el huerto, lo puso, le dijo, tú vas a ser el señor de todo.
Señoréate sobre los animales, los peces, todo. Además, tú puedes nombrar, pero encontramos que Satanás, la serpiente antigua, engañó a nuestros primeros padres en el capítulo 3 del libro de Génesis, y Satanás obtuvo, por así decirlo, el título o el dominio, y por eso es que en vez de Adán ser el rey del mundo, Satanás se convierte en el rey de este mundo. Nadie se equivoque, el príncipe del mundo es Satanás. Y he dicho varias veces que el Señor solamente reina en aquellos que son su pueblo. Los redimidos del Señor, Él reina sobre cada uno de sus redimidos en los 4 puntos cardinales de la tierra. Sobre los demás opera, dice la palabra, opera Satanás, y dice que todos nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Todo estaba bajo ira. Mas sin embargo, aquí en el capítulo 5 lo que vemos es lo siguiente, que ahora que está sentado en el trono tiene este pergamino, está herméticamente sellado con 7 sellos. Entonces un ángel comenzó a pregonar y hizo la siguiente pregunta: ¿quién es digno de abrir, versículo 2, y desatar sus sellos? Y dice aquí que ninguno fue encontrado, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que se encontrase digno de poder. Recuerda, ningún hombre podía, porque todo es en pecado. Los ángeles no podían, porque los ángeles tienen que ver con nuestra salvación, hasta este punto acá. Entonces, ¿quién va a ser digno? Luego dice aquí que Juan lloraba, porque aparentemente Juan entendía el gran significado de que ese libro fuese tomado y sus sellos fuesen desatados. Él lloraba de alguna manera. Recuerda que dice aquí que él estaba en el espíritu, él no estaba en la carne. Es decir, que de alguna manera Dios le reveló a él el significado de ese libro. Dice que se le dijo, uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Por qué se le llama el león de la tribu de Judá? Eso viene de Génesis 49, versículo 8. Dice: oh cachorro de león, Judá, hijo mío, de la presa subiste. Es decir, que Cristo es considerado el león de la tribu de Judá. Él vino de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, ahí habla, ¿verdad?, de su fuerza, de su poder. La raíz de David habla de que él había de heredar el trono de David, y dice: ha vencido. ¿Cuándo fue que Cristo venció? En los días de su carne venció el mundo, venció la muerte, venció el pecado, fue crucificado, fue sepultado, resucitó poderosamente el tercer día y ascendió a la diestra del Padre. Él venció. Nosotros, dice Pablo en Romanos, que nosotros somos más que vencedores, porque somos push-ups espirituales. No, por medio de aquel que se dio y se entregó por nosotros. Si Él ha vencido, nosotros podemos vencer. Ay, hermano, la vida cristiana es tan dura, yo creo que no puedo perseverar para siempre. Bueno, si tú no perseveras para siempre, entonces tú no eres creyente. Porque dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla. Dios no deja la cosa a medio camino, deja ver si Él persevera. Bendito sea Dios. Si eso dependiese de mí, yo no puedo depender ni un solo día, y solamente tengo unos cortos 50 años de ser creyente. Y si el Señor me pudo guardar por 50 años contra viento y marea y tantas cosas, yo creo que Él me puede guardar 50 más. Y luego 50 más. Y ya estoy en el estado de un cuerpo resucitado y con el Señor. Ahora, dice aquí que Él vence, y ahí comienza, en el capítulo 6, 7 en adelante, comienza a desatarse toda la ira de Dios, todos estos sellos. El sello, se abría un sello, y el primero, un caballo blanco que sale galopeando, que tenía un arco en la mano, pero no tenía flecha. Está hablando del anticristo, eso yo lo expliqué. Si quiere puede ver los videos, está todo explicado en los estudios.
Luego viene el segundo y luego aquí yo he traído todo esto para ubicarlo en el capítulo 7, porque el capítulo 7 tiene que ver con el capítulo 14, que es lo que tiene de común, que habla de 144,000. Ustedes lo han notado. En el capítulo 7 habla de estos 144,000, dice que están en la tierra. Y dice aquí, dice que estos 144,000, lo primero que tenemos que decir de estos 144,000, ¿quiénes no son? No son los testigos de Jehová. Es lo primero. Los 144,000 que habla el capítulo 7 y que habla el capítulo 14 no son los testigos de Jehová. En el 1800 y pico, cuando comenzó la secta, los testigos de Jehová, ellos eludieron, pero de repente la secta se convirtió y tenía 3 millones. ¿Qué haremos ahora? Dijimos que era 144,000, ahora tenemos como 3 millones. ¿Cómo arreglamos este lío que hemos metido la pata? Y la pregunta que se le hace a ellos es muy sencillo. Habla que son 12,000 de cada una de las tribus. Y la pregunta es, ¿de qué tribu tú perteneces? Si hoy día usted le pregunta a un judío de pura cepa, y ellos dicen, yo ni sé de qué tribu yo pertenezco. Entonces, un gentil va a saber de que, por favor, yo no vivo en una cueva. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, hermano? Eso es pura herejía a decir, no son ellos. Aquí dice que estos 144,000, el versículo 3, tienen la marca de Dios, el sello de Dios, el Padre. La tiene marcada sus frentes, versículo 3. La marca de Dios en sus frentes. Es decir, de la misma manera que el anticristo va a ver la marca de la bestia. La marca de la bestia. Y aquí en el libro de Apocalipsis, 3 veces se habla de la marca de la bestia. Y aquí se habla de la marca de Dios. La marca, eso da autenticidad. Usted tiene en su casa documentos, ¿no es cierto? Esos documentos tienen una marca. El acta de nacimiento tiene un sello, ¿sí o sí? Tiene un sello. Un documento, una transacción. Algo, por ejemplo, el título de una propiedad tiene un sello. La licencia tuya tiene un sello de autenticidad. Entonces, Dios marca a estos 144,000 en ese periodo de tiempo. Estamos en el periodo de la gran tribulación. Recuerde, la gran tribulación. Y la gran tribulación no tiene que ver, yo difiero de lo que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que la iglesia va a ser trasladada a mitad de la gran tribulación, o que la iglesia va a ser tomada después de la gran tribulación. Este es mi argumento y para mí es contundente. Yo ubico esto de la gran tribulación con el capítulo 9 del libro de Daniel. En el capítulo 9 del libro de Daniel habla de las 70, ¿han oído las 70 semanas de Daniel? 70 por 7, 490 años. Si usted estudia, algún día lo vamos a estudiar, las 70 semanas de Daniel, desde que vino el edicto de Ciro en el capítulo 1, versículo 4 de Esdras, de que los judíos podían regresar del cautiverio a Babilonia. Ahí comienza el reloj de Dios a moverse. Y luego dice, hasta que el Mesías sea cortado. Si usted calcula, usted lo puede calcular, usted va a encontrar que son 483 años. ¿Cuánto faltan? Una semana. Ahí el Mesías muere y ahí el reloj profético de Dios. Pero el punto es este. Dice, 70 semanas han sido destinadas para tu pueblo. Pregunta, ¿y quién era el pueblo de Daniel? Respuesta, el pueblo de Israel. No sé si me están entendiendo. Entonces, si la primera 69 semanas tiene que ver con Israel, nadie me va a decir a mí que la última semana tiene que ser con Israel, porque fueron las 70 semanas que se le dio para Israel. ¿Cuánto me siguen hasta ahora? Son 70, falta una. Entonces, ubicar a la iglesia en la séptima semana, yo creo que eso es un exégesis errado, una interpretación errada. Ahora, ahí
aquí la evidencia es que estos 144,000 son judíos, no hay ningún gentil. Y ellos durante ese periodo de tiempo, cuando ya la iglesia ha sido trasladada al reino de Dios, ha sido llevada, ahora esos 144,000 judíos serán una especie de 144,000 evangelistas que estarán predicando a los judíos y también a las personas que estén durante ese periodo de la gran tribulación. Okay, ahora, habiendo tenido entendimiento de esto, ahora vamos a ubicarnos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, donde nosotros nos quedamos. Ahora, aquí viene ahora, la pregunta es la siguiente. Aquí viene ahora 144,000. Puede ser, la pregunta es la siguiente, ¿son los mismos? ¿Son estos 144,000 los mismos 144,000 del libro del capítulo 7? Yo dejo a usted estudie la palabra y usted va a ver similitud y va a haber diferencia entre estos dos grupos. Ya usted sabe que en el capítulo 7 se marcan a 12,000 de cada tribu. Ahora, aquí, mire lo que dice el capítulo 14. Dice aquí, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión. Y con él 144,000, ¿cómo dice? Que tenían el nombre de él y el del Padre escrito en sus frentes. Suena similar al capítulo 7, ¿estamos de acuerdo? Hay similitud, ¿no? 144,000 y que tenían la marca. No dice aquí, ahí en ese capítulo 14, no dice... No lo identifica como judío, dice 144,000. O sea que yo me pongo a pensar, digo, ok, yo tengo una mente, déjame pensar, ¿qué es lo que es similar aquí en este pasaje? Bueno, la similitud es que el número es el mismo. Son 144,000 en ambos pasajes. ¿Qué no dice el capítulo 14? No dice que son judíos. No lo dice, que yo sepa, no lo dice. Pero la mayoría de los que interpretan la escritura tienden a decir que esos son los mismos, ¿verdad? Yo no voy a entrar aquí en polémica y gastar media hora en polémica. Sean como sea, yo lo que quiero explicar aquí dónde está Cristo en el pasaje. La meta mía es ver a Cristo, ver dónde está Cristo en todo esto, qué es lo que edifica, qué es lo que me dice de Jesucristo, cómo me ayuda este pasaje. Eso es lo que a mí me interesa. O sea, eso no me edifica. Si son o no son, ¿qué me edifica? Ok, son o no son, eso no me ayuda. ¿Me siguen? Ahora, dice aquí, lo primero que dice aquí, que el Cordero estaba en pie. Al principio de Apocalipsis dice que vio al Cordero. ¿Cómo lo vio? Como inmolado, como matado. Aquí vemos que el Cordero está en pie. ¿Sobre dónde está el Cordero? Bueno, el Cordero está sobre el monte de Sión. Sión se le llamaba la ciudad de David. Había tal lugar, la ciudad de David, se le puso Sión en el Antiguo Testamento. Usted puede trazar esa palabra. Pero también la palabra Sión en las Escrituras, en capítulo 12, si mal no recuerdo de Hebreo, habla en el aspecto espiritual, porque no te acercas, por ejemplo dice, porque vosotros no os habéis acercado al monte que humeaba y que temblaba. ¿A qué monte se está refiriendo? Al monte Sinaí. Sino que te has acercado a multitudes de ángeles, a la ciudad celestial, al monte Sión. Entonces, cuando yo leo eso en hebreo, comparo la escritura con la escritura, digo, bueno, entonces el Cordero aparentemente en este pasaje está en Sión hablando de un lugar espiritual. Entonces dice aquí que ellos tenían esa marca. Miren la marca, tenían el nombre de él, el nombre del Cordero, que pertenece al Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. Los que han venido al Padre, los que han venido al Hijo, van al Padre por medio del Hijo. Se identifican con el Hijo
y se identifica con el Padre. Versículo 2, oí una voz del cielo, esto es Juan hablando, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Las muchas aguas en las Escrituras. Si por ejemplo usted está en un estadio y cuando la gente grita es como un estruendo de agua. Si usted alguna vez se ha acercado, quizá ha visto un documental de las cataratas de Niágara, es algo muy impresionante, el estruendo que todo hace. En las Escrituras, las muchas aguas significan las multitudes, los pueblos. Entonces, dice aquí que oí una voz de muchas aguas. La voz de ese estruendo, la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Es interesante que uno de los instrumentos, yo digo, a Dios le gustan los instrumentos de cuerda. Yo no sé, Dios tiene como cierta fascinación. Usted nota las arpas. David, en el Antiguo Testamento, las arpas. Usted encuentra siempre esto de arpas. Dios tiene como cierta afinidad a las arpas. Ahora dice aquí, y cantaban. ¿Qué se hace con esas? Ellos van a cantar. Cantaban un cántico nuevo delante del trono. Entonces, si está delante del trono, ¿la escena dónde es? La escena dónde es de estos 144,000, es en el cielo. La escena del capítulo 7, ¿dónde es? En la tierra. ¿Estamos entendiendo? La Biblia, su propio intérprete. Yo no tengo que buscar por otras partes. Yo simplemente uso la mente que Dios me ha dado, guiado por el Señor, y digo, ok, aquí sí habla de 144,000 en la tierra, y aquí habla de 144,000 en el cielo. Ahora, mira lo que dice aquí. Dice aquí que, y estaban delante de los 4 seres vivientes que ya hemos visto, y dice que, y de los ancianos, los 24 ancianos que estaban alrededor del trono, y dice que nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Ya ellos están en la presencia de Dios, de entre la tierra, estos 144,000. Entonces ya están en un estado de glorificación. Y dice aquí que ellos solamente podían cantar, podían ser los redimidos. Solamente los redimidos de Dios pueden cantar alabanzas a Dios. Una de las cosas más extraordinarias, ¿por qué cantamos? ¿Por qué canta la iglesia? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Usted ha notado usted ha observado que muchas de las sectas no cantan? ¿Dónde está el cántico? ¿Dónde está el cántico? Muchas de las falsas religiones tienen todo tipo de reunión, pero ¿dónde está el cántico? El cántico es una herencia. El cántico es el resultado de una relación del Creador con sus criaturas. El cántico es la respuesta del alma a una gran salvación. El cántico es el resultado de la obra poderosa que Dios ha hecho en la vida de uno. Le voy a dar algunos ejemplos. Pregunta. Y aquí yo sé que va a haber como 15 hermanos que van a levantar la mano. ¿Dónde está el primer cántico en la Biblia? ¿Lo ves? Claro. Se enseña la palabra. Éxodo capítulo 15. Pregunta. ¿Por qué fue que cantaron? ¿Qué había acontecido anteriormente que ellos cantaron? Es que Dios los había libertado del faraón, ¿verdad? Ellos estaban en esclavitud. Entonces, dice, aquí la mayoría son mujeres que cantan. Ahí lo primero que cantan en la Biblia son los hombres. Varones, los hombres. Los hombres. Los hombres. Y dice, entonces Moisés y los hijos de Israel, los varones, cantaron
a Dios, cantaré a Jehová porque ha hecho esto. Usted, tremendo cántico, lo que es el paradigma o el ejemplo. Todo, y usted nota, a Jehová cantaré, a Él exaltaré, Él es la roca de mi salvación, Él es mi refugio. Y usted nota que todo tiene que ver, todo lo que tiene que ver es vertical, es hacia Dios. Es hacia Dios, el cántico hacia Dios. El cántico no es para que nadie se deleite, para que alguien se agrade. Es inaudito, con todo respeto, y usted puede diferir conmigo, muy, nos damos la mano y un abrazo, pero me gusta ser gente de principio. ¿Cómo es posible que un artista cristiano va a reunirse, cobrar dinero por cantar, y que me van a decir a mí que es un cántico a Jehová? Eso es inaudito para mí, eso en mi mente eso no cabe. Cobrar por cantar y luego cantar y la gente aplaudiéndolo, sí, que vamos a cantar. Algo está mal en esto acá. El primer cántico, ¿me están entendiendo? O sea, que todo tiene que ser basado en qué es lo que Dios dice. ¿Cuándo fue la primera vez que se cantó? Éxodo capítulo 15. ¿Por qué fue que se cantó? Porque Dios lo libertó. Pero eso no es todo. ¿Qué pasa con Ana? Que no podía tener, capítulo 12 de 1 Samuel. ¿Qué hace ella? ¿Qué hace Ana? Va, ora, pide a Dios. Viene Dios, le contesta la petición, abre su matriz. Y luego, el próximo año regresa con ese paquetito hermoso, Samuel, al templo para dejarlo allá. ¿Y qué dijo ella? Ahí usted ve el cántico de Ana, no lo he leído, el cántico de Ana. ¿Por qué cantó Ana? Porque Dios había obrado en ella. El cántico de Débora, Jueces capítulo 5, cuando tuvo la batalla que fue en contra de los enemigos, y luego dice que ella se levantó como juez en Israel y cantó y cantó y cantó. Y aquí vemos en todas las escrituras que el cántico es el resultado de los redimidos de Dios. Es el resultado de una tremenda salvación, y por eso que nosotros cantamos. Y no vamos a parar de cantar. Aquí estamos ensayando. Esto es el ensayo. Habrá ese cántico. Mire lo que dice aquí. Dice aquí que ellos cantaban ese cántico nuevo. Mire eso. Porque fueron redimidos. Son los redimidos los que cantan. Esos son los que cantan. Dice aquí. Ahora, aquí viene un versículo 4 que es un poquito extraño. Habla de hombres que son vírgenes. Y sabemos que esa terminología se refiere a la mujer, ¿verdad? Entendemos eso. Ahora, dice aquí, estos 144,000, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, aquí hay dos palabras. La palabra mujer, la palabra contaminarse y la palabra virginidad. Ok. Pregunta. ¿Llama Dios contaminación? Yo quiero que usted entienda. Alguien puede tomar esta escritura y de ahí formar una doctrina falsa. Y ignorar lo que dice Génesis capítulo 3 de la santidad del matrimonio. Varón y Eva los creó. Y se unirán y serán una sola carne. Entonces, llama la Biblia la unión matrimonial, y para ser más claro, la unión sexual en el matrimonio, ¿llama a Dios eso contaminación? No. Dice que los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. Entonces, yo tengo que ir a la Biblia con esto en mi mente y digo, ok, si contaminarse con mujeres, ¿cómo se contamina con mujeres? Entonces dice aquí que eran vírgenes, y lo que significa es que son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres, pero habla de varones. Entonces yo tengo que entender que esto significa otra cosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en los otros capítulos que hemos leído? Que todo el mundo se está contaminando. La Biblia llama fornicación, adulterio, cuando un pueblo se contamina con dioses falsos. A Israel le llaman la ramera. ¿Por qué? Porque estaba adorando a Astarot, a Moloch, a los dioses de sus enemigos. En otras palabras, Israel, al mezclarse con dioses ajenos,
perdió su virginidad. ¿Me está entendiendo? Perdió su pudor porque solamente tenía que ser fiel a Jehová su Dios. Él es tu marido, Él es tu esposo. Y del momento que se fue en pos de dioses falsos, entonces se contaminó. Entonces esta palabra, la palabra virginidad para varones, no puede significar que simplemente que nunca se casaron. Significa que no se contaminaron religiosamente, no se contaminaron con la gran ramera del capítulo 17 de Apocalipsis, que lo vamos a estudiar. Eso es lo que significa. Pero vamos a seguir. Dice entonces aquí que dice que estos siguen. Mire esto, hermano. Siguen en el versículo 4. Estos siguen al Cordero por donde quiera que él va. Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y qué le da él? Y yo les doy vida. Vida. La palabra vida es Zoe, que significa la vida de Dios. Y yo les doy vida eterna. Eso es lo que tenemos, vida eterna. Lo más grande que tú tienes, lo más grande que usted tiene, hermano, es la vida eterna. Hermano, si nosotros sí, amén, amén. Si nosotros estuviéramos brincando que tenía que agarrarnos. Si eso nos impactara, que tenemos vida eterna, que somos hijos de Dios, que vamos a heredar todo con Cristo Jesús. Nosotros, ¿a quién nos detiene a nosotros? Ahora bien, dice aquí, siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Usted entiende el término primicia, los primeros frutos. En el Antiguo Testamento, ¿cuál fue la orden de Dios? Que de la primera cosecha, lo primero que se aparta era para Dios, y el pueblo lo traía al tabernáculo y lo presentaba a Dios, daba los primeros frutos. En otras palabras, estos son primicias para Dios, indicando que falta el resto de la cosecha. ¿Me sigue? O sea, esos 144,000 son solamente lo primero fruto. Para dar un ejemplo, creo que está en 1 Corintios 15, 20. Déjame ver si acerto. 1 Corintios 20, 15, 20. Mire acá. Exactamente. 1 Corintios 15, 20. Mira lo que dice aquí. Dice, mas ahora, ¿cuándo? Ahora. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cómo llaman a Jesucristo? Primicias de lo que durmieron es hecho. ¿Qué significa eso entonces? Que Cristo es la primicia, lo primero, el primero que resucitó para jamás morir. Pero Lázaro resucitó antes que Cristo, sí, pero él murió. Y el otro todos murieron. Pero Cristo es lo que lo garantiza la resurrección. Usted tiene familia que ha muerto en Cristo, ¿verdad? Usted tiene su tío, su hermano, mi mamá, por ejemplo, mi hermano, personas nuestras que han muerto. Y ahora mismo, si han transcurrido unos cuantos años, ahí no hay nada. Eso ya desapareció. Eso es lo que usted cree, que ahí no hay nada. De ahí, Dios va a formar un cuerpo nuevo, resucitado. El Dios del átomo, un átomo no se ve, pero existe. El Dios del átomo, el Dios de DNA, es el Dios que va a formar un cuerpo glorioso. Pero lo que dice aquí. Entonces, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo. ¿Usted entiende? Entonces, Cristo fue el primero. Ahora siguen los que son de Cristo. Otra cosecha, esos 144,000. Y luego llegará el momento, dice aquí, luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia,
porque es preciso que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos de sus pies. Bueno, este es el capítulo más tremendo de la resurrección, es el 1 Corintios 15. No tengo el tiempo, me gustaría, siento la tentación de seguir, pero necesito el tiempo para terminar esta parte. Pero lea ese capítulo. Ahora, volviendo a Apocalipsis capítulo 14, dice aquí que eran primicia para Dios y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono, el trono de Dios. Estos 144,000, estos 144,000 que tienen el nombre, la marca de Dios, son las primicias de Dios. Son los primeros. 1 Corintios 15, 23. Note usted algo que me llama la atención en el capítulo 14. Hay tantas lecciones que se puede explicar de cada versículo. En el capítulo 14 usted va a notar algo muy importante que habla ahí, el versículo 2, para ser exacto, el versículo 2, habla de muchas aguas, pero una voz. No sé si alguien pudo ver esto. Muchas multitudes, mucha gente, pero una voz. No sé qué es lo que le dice eso. No son todas las multitudes. Lo que implica todo esto es que tiene que haber unanimidad, unión en el cuerpo de Jesucristo en la faz de la tierra. Y aquí se ve tipificado. Muchas aguas. En el día de hoy, muchas religiones. Hay 400 y pico de sectas. Que si yo cuántas denominaciones, y básicamente cada semana aparece un loco con una nueva. Cosas increíbles. Cada uno difiere, cada uno tiene su propia Biblia, su propia interpretación. Muchas aguas, confusión, Babel. Pero aquí vemos nosotros que finalmente se acaba. Están todas las aguas, todas las naciones, pero una sola voz. La voz del Padre. Y se oía una voz. Ellos lo decían, ahí había en las muchas aguas significa millares de gente. Yo opino, yo creo. No. Todo el mundo se calla. Aquí solamente se oye una sola voz. La voz del Cordero. La voz del Cordero. Siguen al Cordero. Es como cuando Cristo, cuando los discípulos, aquí está Moisés, aquí está Elías. Hagamos 3 pabellones, hablando. Hagamos. El tapaboca del cielo. Y se oyó una voz del cielo. Una voz. Hagamos, estaban dialogando. Vamos a hacer el pabellón, vamos a hacer. Una voz del cielo que decía que dijo la voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. A él oí. La voz del Hijo. Dice aquí. Dice que no tienen mancha esta persona. Dice que ellos cantaban un cántico nuevo. Decía que es el cántico de redención. Aquí pasándome un momento, porque tengo que leerlo, en Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, esto que estamos leyendo, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿No nos sentimos esperanzados cuando leemos las Escrituras? Cuando nuestra fe, como que el ancla se afirma más en el Señor, cuando nosotros escuchamos verdades, cuando se expone el poderoso evangelio de Jesucristo, tenemos confianza. Entonces viene aquí ahora y nos habla
nos habla de estos ángeles. Dice aquí en el capítulo 14, regresando, va a venir el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha. Mire acá. Dice, vi volar en medio del cielo, versículo 6, otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí hay que detenerse. Entonces uno tiene que aquí pensar. Primeramente, es la única vez en el libro de Apocalipsis que se menciona la palabra evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Estamos de acuerdo? Dice aquí que en ese tiempo, y Dios hace lo que Él quiere hacer, se va a predicar, y nosotros sabemos que aquí, en este tiempo, cuando la iglesia está en la tierra, ¿quiénes son los que predican el evangelio? Los hombres. Nosotros los hombres. Predicamos el evangelio, no lo llamamos el evangelio eterno, sino el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, etc. Pero aquí hay cosas, primeramente, que se va a predicar las buenas nuevas y que Dios va a usar a este ángel, a este mensajero, para llevar el mensaje. Ahora, yo quiero que usted note la gran diferencia entre el mensaje, aquí está la clave, el mensaje de estos ángeles, de este ángel, a esa humanidad, no a la iglesia ya no está presente, y el mensaje que yo y usted predicamos. Cuando predicamos, ¿qué predicamos? Predicamos arrepentimiento, predicamos la salvación solamente en Jesucristo, predicamos el juicio venidero, etc. Ahora, ¿cuál es el mensaje de este ángel? Miren lo que dice el ángel en el mensaje. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar, ¿por qué? Porque en la tierra, ¿quién están adorando? Están adorando a la bestia, ya lo hemos hablado, a la bestia, la Trinidad satánica, el dragón escarlata, la bestia, el anticristo y el falso profeta, la segunda bestia, que lo habíamos estudiado la semana pasada. Estaban adorando lo que no tienen. Entonces todavía hay multitud, y este viene siendo el último llamado de Dios a los que habitan en la tierra, pero no va a ser fácil porque está el anticristo ahí en el trono. Está el anticristo cortando cabeza a los que no se dejen poner la marca de la bestia. Pero aún así, aquí él dice que habrá alguna oportunidad para ellos. Dice aquí, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mire el mensaje. Temer a Dios y darle gloria. Temer a Dios y darle gloria. ¿Quiénes son los que temen a Dios y le dan gloria? Los que son de Él. Pero para los inconversos, ¿qué le dice el mensaje? La hora de su juicio ha llegado. ¿Usted ve la diferencia? Ustedes que están pasando por esa tribulación, que tienen la marca de Dios, que están pasando la 1001 noche, como dice la expresión, ustedes continúan teméndole a Dios y darle gloria. Y a los inconversos, la hora de su juicio ha llegado. Como dice Amós, prepárate para el encuentro con tu Dios, en otras palabras. Entonces, dice aquí, versículo 8, el otro ángel les dijo, ahora lo que viene ahora aquí, yo no voy a elaborar mucho, porque lo que ahora está anunciando lo que va a pasar en el capítulo 16 y 17, que habla de la caída de la Babilonia, la gran ramera. Pero lo voy a leer, dice aquí, ha caído, todavía no ha caído, porque eso pasa en el capítulo 17, está ya profetizando lo que va a pasar. Ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones. Usted sabe que la cuna, aún los arqueólogos, la persona que no cree en Dios, la cuna de la civilización comenzó allá por Irak, Babilonia, ahí comenzó todo. Si usted estudia el capítulo 10 del libro de Génesis, ahí está que Nimrod, el primero, ¿verdad? Que forma, él quería hacer que una torre que llegue hasta el cielo. Y ahí viene el origen de las lenguas. Usted se ha preguntado por qué es que tantas lenguas y dialectos hay en el mundo. Ahí está la respuesta. Ahí viene Dios y ellos querían subir autonomía, una ciudad hacia el cielo sin Dios, una ciudad que significa Babel, confusión, sin Dios. Subamos. Es como lo que hace hoy día, todo el mundo hace lo mismo, todo aquí, que las Naciones Unidas, los hombres quieren solución, los hombres tienen la solución para todo. Los hombres no tienen la solución para todo, los hombres pueden llegar a la luna, ¿verdad? Pero no se puede llevar con el vecino, la nación que está al lado de ellos, a una guerra, lo aborrece, lo odia, pero pueden llegar a la luna y gastar unos cuantos billones de dólares para llegar a la luna. Gran cosa, traer piedra de la luna, no sé qué hacen con esa piedra, pero bien. Ahora, dice aquí, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Viene un tercer ángel, eso lo vamos a explicar después. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia, mire esto, hermano. Aquí viene una amonestación, capítulo 14 del 9 al 11. ¿Cuál es la amonestación? La amonestación tiene 3 partes. Número 1, no debe adorar a la bestia. Segundo, no debe recibir su marca ni en la frente ni en la mano. Tercero, la consecuencia por desobedecer es que no va a tener reposo. Vamos a leerlo ahora para que usted lo vea. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, mire esto, delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Mire esto, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a sus imágenes, ni tampoco ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí viene ahora a los santos la necesidad de tener paciencia. Mire esto. Paciencia, no pasividad. ¿Entiende la diferencia? Yo estoy resignado. ¿Qué será lo que Dios quiera? Bueno, ora, muévete. No es un asunto de pasividad y no hacer nada. Pasividad. No. Paciencia es otra cosa. Paciencia es esperar en Dios, pero hacer su obra mientras Él viene. Ocupaos mientras Él viene. Entonces dice, no pasividad, sino paciencia. Constancia, perseverancia, continuidad. Usted lo va a ver aquí. Dice aquí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardan la fe de Jesús. Bueno, yo creía que era yo que creía, pero aquí habla de la fe de Jesús. ¿Cómo es esto? La fe que usted tiene, ¿de dónde vino? No, yo tengo una fe tan grande. Sí, bueno, Dios dice que es como un granito de mostaza, sí, porque está grande. ¿Por qué la tuya es tan grande? Si tuviese como un granito de mostaza y la tuya es tan grande. Hay algo tan mal en la manera que lo que yo te pienso. Yo tengo una fe tan grande, hermano. Sí, pero no, tan grande no, pero un granito de mostaza. Okay. Dice aquí entonces, y oí una voz que desde el cielo me decía, la voz le decía a Juan, escribe, bienaventurado, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Qué dicha. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos. Descansarán de sus trabajos. Pero mira lo que dice acá.
porque sus obras con ellos siguen. ¿Usted ve, hermano, lo que significa? La bendición de que en este, hermano, tú nada más tienes una sola vida y los años pasan volando, volando. No es cierto, hermano, es que se van. Mire, ya estamos a fin de año. Yo recuerdo, ¿cómo va a ser? Sí, ya estamos. ¿Cómo estamos? ¿A 9? Ya estamos a fin de año. Ya el tiempo vuela. Entonces, en esto, tu vida, ¿de qué manera yo voy a vivir mi vida estos años que me quedan? Yo no sé cuántos me quedan. Pueden ser 10, 20, 30, un día, no sé. ¿De qué manera yo vivo mi vida que yo glorifique a mi Dios? Porque la obra tuya, como dije, cuando te mueras, el camión no te va a seguir al cementerio con lo que tú tienes, no se va a llevar. Yo nunca he visto eso. A no ser que era una de los faraones de allá de Egipto que enterraban sus tesoros con ellos. Pero aquí no hay nadie que descienda de Egipto que yo sepa. Así es que, pero ¿sabes lo que va a seguirte cuando tú te mueras? Las obras, las buenas obras. Por eso es que dice Pablo que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo para dar cuenta, no por nuestro pecado, no, eso no tiene que ver con el pecado, ya Cristo lo llevó en la cruz, de lo que hicimos aquí en la tierra. Preséntese, fulano de tal. Usted va a estar ahí y va a decir, hijo mío, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Esa perdedera de tiempo. Algunos van a estar así, miren. No, pues uno va a querer ni mirar al Señor porque uno se siente avergonzado. Pero aún así eres bienaventurado porque el hecho de que estás ahí es que tú eres hijo de su hija. Tú eres su hijo. Pero yo no quisiera estar avergonzado, ¿verdad? Ser negligente es lo que requiere diligencia. Ahora, dice aquí, versículo 14. Aquí viene ahora el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha. Miré, versículo 14, y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube, blanco en la Biblia, ¿qué? Santidad, pureza, ¿no? Blanca. Y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo fue que Cristo subió al cielo? Y una nube lo llevó y lo ocultó de sus ojos. Siempre en la Escritura, cuando uno lee la palabra, ¿qué parte en la Biblia me habla de lo mismo para yo entenderlo? ¿Entiendes? Para yo entenderlo. Entonces dice aquí, uno que dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Si tiene una corona de oro, significa realeza, rey, y una hoz es un instrumento agrícola. Usted tiene como una curva de metal, no sé si usted lo ha visto, todavía la tienen así, para cortar, todavía la usan. Una hoz así, es algo bien afilado, como una C y con un palo. Entonces ellos cortan así, ¿verdad? Eso es lo que tienen en la mano, una hoz. Dice, y del templo salió otro ángel, creo que aquí hay 6 ángeles en total, otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, o a Cristo. El ángel le dice, ¿qué le dice? Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar o de cosechar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ya está madura. El fruto está maduro. Y el que estaba sentado sobre la nube, Cristo, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Ahora viene, está Cristo con una hoz aguda. Y este ángel con otra hoz. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó
a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Hasta que no llega ahí, usted cree que es algo bueno que está esa cosecha, ¿verdad que sí? Pero usted tiene que entender que la iglesia ya no está presente. Usted tiene que entender que estamos en el tiempo de la gran tribulación. Usted tiene que entender que ahí hay el último llamado: temer a Dios y darle gloria, porque el día de la ira ha llegado. Y ahí va a haber, según las escrituras, va a haber gran cosecha en ese tiempo. Muy difícil. Por eso te dice: y si esos días no son acortados, no me malinterprete hermano, la Biblia dice, si, por favor, hermano, si no entiende un pasaje, busca a alguien que te explique. Ese pasaje se tiene que ver con la gran tribulación. Ay, hermano, la Biblia dice un nerviosismo. Por favor, cálmate. Si tú buscas a Dios, si tú temes a Dios, tú no tienes que estar con ese nerviosismo. Ten confianza en Dios. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, tú amas a Dios. Tú no tienes que estar temblando con un nerviosismo por las cosas. No. Dicho sea de paso que es así a veces, porque hay iglesias que le encanta meterle miedo a los creyentes. Les fascina. Hablan de esto con lo que estamos hablando y es más el énfasis en el infierno que en la gloria. O a ver a Cristo en esto. Yo quiero ver a Cristo en el pasaje. Y aquí lo vemos con una hoz. Aquí lo vemos ya lanzando el ángel. Va a sacar esos frutos podridos de la tierra. Aquellos que no se arrepintieron. ¿Qué va a pasar? Dice aquí. Dice el versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó sus uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Mire lo que hizo. Usted sabe cómo se hacía el jugo de uva, el vino anteriormente, ¿verdad? Ella era así, era pisoteando, hermano. Yo vi una ilustración así de un judío, de esos tiempos judíos. Entonces ellos tenían una soga y ellos se agarraban como de una soga o de un palo y ellos estaban así y te ven esos hombres machacando. Eso es lo que está, eso es lo que es la imagen. Dios va a estar machacando, ¿verdad? Triturando a todo eso. Dice aquí, dice, y fue pisado, ¿lo ves? El lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. En otras palabras, que eso va a ser una cosa terrible, hermano. Va a haber tanta sangre, tanto derramamiento de sangre cuando la ira de Dios caiga, que la sangre va a ser como un río que va a llegar hasta los frenillos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué estamos viendo? La vendimia al que tiene poder sobre el fuego. Para sangre a causa de la ira de Dios. Interpretación. 4 por 4, 16, equivale a 1000. En asunto, si lo vemos en la geometría hebrea, dice aquí 1000 estadios. Conclusión. Vamos ahora a terminar y luego vamos a continuar la próxima vez. Lo que dejé, que no hablé de la Gran Babilonia, lo dejo porque eso tiene que ver con el capítulo 17 y quiero hacer la cosa lo mejor que el Señor me ayude a hacerlo. Quiero concluir llevándote a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. A propósito, cuando leía eso del Señor Jesús, que tenía una corona de oro en su cabeza, ese pasaje, qué diferencia, ¿verdad? Dice que las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, ¿han leído? Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar. El creador del universo no tiene una piedra que le sirva de almohada. El creador, el que hizo el universo con todas sus maravillas. Y aquí lo vemos a él como verdaderamente el único digno, con una corona de oro. Si hay uno que merece ser rey,
es nuestro adorable y bendito Señor. Ese merece ser rey. Por eso que ese día, hermano, nosotros no vamos a estar, hermano, ¿cuántas coronitas cuántas estrellitas tú vas a tener en tu corona? ¿Quieres saber hasta cuántos quilates la corona tuya? Y si la tuya es de plata y la mía de oro, ¿cómo es la cosa? Tú no vas a estar pensando, créeme, tú no vas a estar pensando en ti ahí. Va a ser como los 24 ancianos. ¿Qué hacían ellos? Que ellos cogían su corona como dicen, esto no me pertenece. El único rey eres tú. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza. Leamos todos, hermanos, capítulo 13 de Mateo, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Detengámonos. ¿Quién sembró la buena semilla en tu corazón? Cristo Jesús. No fue el pastor. Yo hablo de mi pastor con mucho afecto y no era perfecto como ningún pastor, pero fue el instrumento, él y familiares míos que fueron a mi casa, unas familias mías pentecostales de la cabeza a los pies, como dicen, pero me llevaron la palabra. Eso es ahí. Tú vas a comer sin orar. Yo no sé qué orar. ¿Qué orar? Mamá fue que cocinó. Eso es el hombre carnal. El hombre sin Cristo habla así. Y como le dijo un cristiano a uno que se burlaba porque él oraba, le dijo, ¿sabe qué es orar? Y él le dijo, los perritos míos tampoco oran cuando comen. Y ahí lo dejó. Okay. Dice aquí, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Okay. El campo, ¿recuerdan? Tira la hoz, vendimia. El campo, ¿cuál es el campo? El mundo es el campo. Ahí que estamos sembrando, el mundo, los habitantes del planeta. La buena semilla, la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino son la buena semilla. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Suena como un poquito fino, malo. No, el diablo. ¿Ves que suena diferente? Satanás. Hay predicadores que quieren suavizar las cosas. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Lo ves? La ciega, ¿lo ves? La ciega, ¿eso qué tiene que ver? La ciega, toma tu hoz. Vendimia, la hoz. La ciega es el fin del siglo. Estamos ubicando esto que está aquí, lo ubicamos acá. Y los segadores son los ángeles. ¿Te acuerdas que el ángel tenía una hoz en la mano? ¿Recuerda eso? La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Dice aquí, entonces, de manera que como se arranca la cizaña, ¿qué está haciendo él aquí? Que está arrancando la cizaña. Esto no sirve, la cizaña, eso no sirve. Toda persona que siembra, si usted ha tenido hermano, tiene que estar en el campo. ¿Qué usted hace? La plantita que está sembrada al lado de la ventana, ¿qué usted hace periódicamente cuando le echa agua? Ah, esta hoja seca. Yo me paso haciendo eso constantemente. Esto está seco, este tallo está flojo. ¿Qué te está pasando aquí? Usted lo limpia, usted quiere ver verdor. Esto amarillo, esto no pertenece. ¿Verdad? Ok. Entonces dice aquí, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Lo ven? La hoz. En el fin de este siglo, Dios va a hacer esto. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Ya usted lo puede ver, ahí ese ángel. Y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Dos grupos nada más. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Tenemos oído para oír? Amén. Vamos a oír. Amén.
Y vamos a darle gracias al Padre. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Oh, cuán rica es tu palabra. Cuánto entendimiento, cuántas cosas que aprender. Padre, ciertamente me quedo muy corto, Padre, en poder explicar cada cosa, Padre. Pero por eso los hijos tuyos tienen el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, dale sabiduría a cada uno de tus hijos, de tus hijas, dale entendimiento. Abre, oh Dios, los ojos de nuestro entendimiento. Queremos ver a Cristo, queremos contemplar su gloria. A ti, oh Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.